Un, dos, tres. ¿Se escucha bien? Amén. Bien, hermanos, estamos en Mateo 4, 1 al 11 y le voy a leer el versículo 6, que dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a ver en esta cuarta parte algunos aspectos de la tergiversación de la palabra. Aquí vemos un ejemplo. ¿Qué hizo el diablo? Ya lo dijimos la otra vez. Eliminó una frase. Pero vamos a comenzar recordando algo. Recordemos que el Señor Jesús es Dios, que se hizo hombre para vivir como hombre en medio de los hombres, morir como hombre por los pecados de los hombres, para cumplir los propósitos de Dios y para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesús como hombre veló, no usó sus atributos divinos para no padecer como hombre, sino que dependió del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para vivir y para realizar su ministerio redentor. El Señor fue llevado al desierto para ser probado por el Espíritu Santo y frente a las tentaciones respondió toda frase comenzando con escrito está. Permanece escrito, ahora y siempre. Se respondió con la palabra de Dios. No dijo, te expulso, demonio. Tampoco dijo, te ato. Tampoco dijo eso. Tampoco habló en lengua para espantarlo. Tampoco. Usó la palabra de Dios. Ante esa respuesta, el diablo, astuto y también audaz, ¿qué hizo? Se metió con la palabra, pues. Se metió con la palabra. Tírate porque el Señor dice que te va a proteger. Y citó Salmo 91, versículos 11 y 12. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba omitiendo, como dije al inicio, una parte. ¿Cuál? Que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué significa? Significa que el Señor te va a proteger mientras estés en los caminos de Dios. No según tu opinión. No según cuando tú necesitas. No según tu voluntad, sino si andas en los caminos de Dios. Entonces, ¿cuál era el objetivo del diablo? Que el Señor Jesús actuara fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos actuado fuera de la voluntad de Dios escuchando un versículo? Muchas veces. Muchas veces. Entonces, ese era el propósito. No con tu propio camino, según ni tu propia opinión. ¿Ha escuchado ese versículo que dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Y todos dicen, ¡amén! ¿A qué se está refiriendo cuando un predicador dice eso? A los milagros, ¿cierto? ¿Por qué no hacen milagros si Cristo es el mismo ayer, hoy, y todo? ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Etcétera, etcétera. Pero de eso está hablando el pasaje. Mire, está en Hebreos 13, les leo, del 7 y el 8. 13, 7, 8. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿De qué está hablando?
¿sí? Es inmutable, es el mismo, por lo tanto nuestra fe está segura. Ese es el tema, no es los milagros. Entonces se saca de contexto, ¿sí? Y se usa esto para hacer decir el pasaje o el versículo algo que no está diciendo. Entonces, y hay que recordar, el Señor Jesús hizo muchos milagros. Y el propósito de los milagros del Señor Jesús era autenticar que Él era el cumplimiento de la promesa a los padres de un Mesías y el anuncio de los profetas de la llegada y la venida de un Mesías a Israel. Y los milagros de los apóstoles eran para autenticar que el evangelio que ellos estaban predicando venía de Dios. Entonces ahora, ¿cómo se autentica una predicación que usted está escuchando? ¿Sabe cómo se hace? Como lo hicieron los de Berea. ¿Cómo lo hicieron? Fueron a examinar la palabra si lo que decía aquí el predicador, que era el apóstol Pablo, era bíblico. Esa es la autenticación de este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra completa y el canon cerrado. Por lo tanto, eso autentica una predicación bíblica. Entonces, tenemos dos formas de cómo el diablo usa tergiversar la palabra de Dios para engañar. Una, quitándole puntos y coma, que es entre paréntesis, palabras. Puntos y coma es un método muy usado en la Biblia de los testigos contra Jehová. Y cambia muchas veces el sentido. Y el sentido de ello, ¿cuál es? Que Jesucristo no es Dios. Y que la Trinidad no existe. Entonces, tenemos, y la otra, ¿cuál es? Es la de sacar de contexto versículos y hacerlos decir aquellas cosas que el versículo no está diciendo. Pero es muy usado, ¿no? Hay otra forma. Primero, hay que sacar un texto fuera de contexto y usar o disminuir o eliminar una palabra en un versículo es una obra del diablo en el predicador. Es inspiración satánica. ¿Por qué? Porque un predicador así tiene propósitos personales. Que a él le parece que así la gente va a agarrar vuelo. No, está confiando en que él es el que da la fuerza, que da la virtud a la palabra. No. La palabra correctamente interpretada y predicada por sí mismo, porque es palabra de Dios, convierte, amonesta, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro, y este es el principio, que toda tergiversación de la palabra hecha voluntariamente es inspiración satánica. No me importa y no debe importar quién la dice. Ay, pues se la dice este predicador, o la dijo tal autoridad, el obispo de la denominación tal y tal, que es un hombre que lleva 40 años en el Evangelio. No. Los predicadores deben ser examinados en cada predicación. En cada predicación, hermano. Esa es la tarea de ustedes. La de nosotros es predicar correctamente. Y si escuchan otros predicadores, tienen que tener el mismo criterio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es correcto eso?
o está tergiversando, o está mal interpretando, o está mal usando el texto, porque no está diciendo eso el texto. ¿Sabe por qué? Porque si no nos damos cuenta, creemos algo equivocado y nuestra vida espiritual es equivocada también. Le voy a dar otro ejemplo. Los demonios declaran la santidad de Cristo. Los demonios declaran la santidad de Cristo. Marcos 1, 23 al 25, si alguien puede estar ahí, por favor. ¿Qué dice? Amén, pues. Los diablos entendieron de este el santo de Dios cuando nadie creía en él y todavía ni siquiera era el inicio de su ministerio. ¿Qué habría dicho algún católico o algún evangélico liberal? Estamos de acuerdo. Hagamos una reunión ecuménica. Pero como el Señor Jesús no es ecuménico, ni estableció un diálogo con los demonios, ¿qué hizo? Lo mandó a callarse. Cállate y sal de él. Con toda autoridad y poder. ¿Por qué los demonios hacen eso? ¿Por qué? Ellos te están revelando algo verdadero con un propósito de que esa revelación quede unida a ellos, asociada a ellos. Porque ¿qué piensa el hombre? Pero si dijo la verdad, entonces empieza a escuchar todo lo demás. ¿O no? Y compra, porque dijo la verdad una vez y compra todo lo demás. Y en ese sentido, cuando Jesús le dice, cállate y sal de él, cierra la puerta a cualquier posibilidad de que él sea confundido con los demonios y darle pauta a los demonios. Es una táctica muy sutil. ¿Y sabe quién usa esa táctica? El Vaticano. El Vaticano usa esa táctica con los evangélicos. Usted sabe que los papas y los jerarcas de la Iglesia Católica a los evangélicos nunca le dicen tenéis que venir a la Iglesia Católica y cambiar todo. No. Dice, vuelve a Roma, vuelve a la iglesia, porque así hablan ellos, con toda tu liturgia y tus predicaciones. No nos metemos en eso. Lo único que te pedimos es que aceptes la autoridad del Papa. Tú puedes seguir con la predicación expositiva incluso, no importa. Pero públicamente acepta la autoridad del Papa. ¿Asociar a qué? A que los evangélicos, que se dicen cristianos y todo el mundo lo tiene por cristiano, integrados en la Iglesia Católica, no hay diferencia, pues. Los católicos también son cristianos, pues, que están los evangélicos ahí adentro. Y eso hacen invitando, por ejemplo, a personajes importantes del mundo evangélico, teólogos, teólogos, digamos, bíblicos, lo invitan, no sé, por una reunión para orar por la vida cristiana o las iglesias cristianas. Entonces invitan a un ortodoxo, invitan a un pentecostal y a un teólogo importante. Y algunos dicen, es que él va a predicar 15 minutos y muchos se van a convertir. Es probable. Pero ¿sabe lo que va a quedar? Va a quedar de que el mundo va a ver que este teólogo evangélico fue a la reunión a orar con los católicos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Son también cristianos los católicos. Se lavan la imagen los católicos con estos personajes que creen que van a matar allá adentro.
están siendo utilizados por el diablo. Es una táctica muy sutil. ¿Mm? El Señor Jesús, ¿qué dijo? Cortó inmediatamente. Eso deberían hacer los evangélicos, pero hay algunos que todavía no lo hacen. ¿Mm? Entonces, el diablo usa los pensamientos, la lógica y los sentimientos humanos. Mateo 16, 21 al 23. ¿Ya? Mateo 16, del 21 al 23. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, ve el tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Exactamente. ¿Qué significa poner la mira o la vista o el pensamiento o la visión de los hombres, las cosas de los hombres, en cómo piensan los hombres, cómo sienten los hombres, que no es lo mismo como piensa Dios? Y aquí tenemos, poner la mira o ver las cosas de Dios con la lógica del hombre. En este caso, la lógica del hombre dice, es imposible que tú mueras porque tú eres el Mesías. Tú vas a librar a Israel, tienes que gobernar Israel. Es imposible que mueras. Cuando le decía, y voy a resucitar al tercer día, se quedaban callados porque no entendían. Y les daba miedo entender. Porque no podían comprender. Entonces, no tiene sentido eso. Es irracional. Lo lógico, ¿cuál es? Es que tú vayas al Jerusalén, al templo, y con el poder de Dios que tienes vas a declarar todo y vamos a librarnos de los romanos, etcétera, etcétera. Y se va a cumplir la profecía y las promesas de Jehová. ¿Ah? Lógico. Sí, lógico para el hombre, pero no para Dios. Y eso es lo que a veces realmente no entendemos. Porque Dios tiene una lógica que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo podemos comprender que Jesús es Dios y hombre? ¿Se puede comprender? Es ilógico, te dicen, es irracional, claro, pero en la lógica de Dios es posible. O la Trinidad, un solo Dios, tres personas. No, no puede ser. Ilógico. ¿Qué otra? Dios es soberano y el hombre es responsable. No, es ilógico. Hay muchas cosas en la Biblia que nos quiebran nuestro modo de pensar, pero para Dios no son problemas. Entonces, cuando descartamos parte de la escritura, como se ha hecho en muchos años, en la lógica humana, entonces se han descartado los milagros. ¿Por qué? Porque son irracionales, ilógicos. No están el hombre no los puede entender, por lo tanto, ilógico. El nacimiento virginal, la resurrección. Entonces, se va construyendo una teología, entre comillas, a medida de hombre, de la lógica del hombre, del pensamiento del hombre, del sentimiento del hombre, y descarta la revelación, descarta a Cristo, hace un Cristo humano, humanoide, en fin, un Dios que es un poquito entre el viejito Pascual y Superman. Y esa es obra del diablo, hermano. Y lo dice el pasaje. Va de retro, Satanás.
Entonces, tenemos esa tendencia a racionalizar. Y eso ha influido mucho en algunos sectores cristianos en racionalizar las profecías. Dice, es ilógico, porque aquí dice esto, que entonces van haciendo una secuencia lógica. Pero a veces la Biblia no tiene una secuencia lógica según el hombre, tiene una secuencia lógica según Dios, y a veces no la entendemos. Entonces las profecías las descartamos o las espiritualizamos. No, eso es símbolo de, es símbolo de una guerra que hay ahí entre el bien y el mal. Porque decir que eso va a ser físicamente y va a producirse históricamente es irracional. Es irracional. Y eso desvaloriza qué cosa? La palabra de Dios. Incluso la figura de Cristo. ¿Mm? Y es obra inspirada por Satanás. ¿Mm? No hay, no hay ninguna posibilidad de llegar a conocer a Dios por medio del razonamiento humano, aunque éste sea erudito. Por la sabiduría humana no se llega a conocer a Dios. El conocimiento de Dios es un don que regala Dios por medio del Espíritu Santo por la fe en Cristo. Y que da las capacidades, el Espíritu Santo, para conocer a Dios, amar su palabra, amar su persona, crecer en él. El diablo mezcla doctrinas. Gálatas 5, 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión trae algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exactamente. Esa es una de las críticas que el apóstol Pablo hace a la iglesia judaizante, o había sido judaizada, donde se hace una mezcla, ¿cierto? Los judaizantes agregaron a la ley mosaica el Evangelio de Cristo, y al Evangelio de Cristo, para salvación, se le agregó la circuncisión. De ahí, y las fiestas, y los ritos, etcétera, etcétera. Más Cristo. Cristo es como un agregado. Entonces, la circuncisión es un mandato de la ley, resultando que de Cristo os desligasteis. Porque si tú aceptas las reglas de la ley, entonces te riges por la ley y ya no estás en Cristo. Cuando muere Cristo, ¿cuál es uno de los propósitos? Cumple toda la ley. La vida y la muerte y resurrección de Cristo es el cumplimiento de toda la ley mosaica. Y cuando nosotros estamos en Cristo, es como si nosotros hubiéramos cumplido toda la ley. Por eso se nos atribuye santidad. Entonces, si un cristiano dice que cree en Cristo, pero va a la ley, se desligó de Cristo. Y desligado de Cristo y de la gracia habéis caído. ¿Por qué?
Porque si yo me sujeto a la ley, entonces tengo que cumplir toda la ley. Si tú te circundas, tienes que cumplir toda la ley. Y si fallas en un mandamiento, has violado toda la ley. Estás bajo juicio de Dios. Entonces, esta mezcla de doctrina a veces, que la gente cree que es muy santa, ¿sí? Se engañan, porque no entienden el sentido de la cruz, los propósitos y las cosas que de ahí se cumplieron. Hoy día, por ejemplo, hoy día, porque Cristo y el sábado. Sábado es el día de la unción, el sábado es el día del Señor. No el domingo, pero los que se reúnen el domingo son satánicos. Entonces la salvación es por reunirse el sábado. Entonces Cristo pasó a un segundo y tercer lugar. Pero se creen muy santos, porque la Biblia dice eso. Pero bueno, y hay otras formas también de mezcla. Por ejemplo, el Dios de los cristianos es el mismo Dios de los musulmanes. Esto lo dijo el Papa. Es una autoridad, pero se mandó tremenda herejía, una de las tantas. Y eso es confundir, eso es mezclar. Y la mezcla de doctrina es una obra del diablo. No nos confundamos porque es que él no entiende, es que este hermano no conoce. No, si lo está proclamando gente que conoce y que no es nueva, sino que tiene malas intenciones espirituales y a veces intenciones materiales. El diablo introduce la idolatría y el satanismo en las iglesias. Veamos Apocalipsis 2, 18 al 25. ¿Alguien lo puede leer? Y seduzcan a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os pondréis otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Aquí es grave lo que está sucediendo en esa iglesia. Está hablando de idolatría. Y la idolatría en ese tiempo tenía un aspecto que era sexual. Orgías sexuales. Entonces tiene fornicación, sexo, orgía, comer carne consagrada a los ídolos. Y eso a los judíos que podían haber dentro de la iglesia o en torno a la iglesia, lo alejaban, se dividía la iglesia. Y eso ya la debilitaba. ¿Y qué más dice? Aquellos que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué significa eso, las profundidades de Satanás? No lo explica el texto. Pero se supone
que es practicar todo tipo de perversiones satánicas con el cuerpo que es material y no afecta al espíritu humano santificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pecado en sí mismo, así que no importa lo que queráis. Eso no afecta al espíritu, claro. Y eso es platónico, y filosofía griega platónica. Y se practicó lo que se llamó el movimiento gnóstico. Y hoy se ha introducido en la iglesia perversiones sexuales y prácticas satánicas por medio de algunos conceptos. Por ejemplo, la gracia. Estamos bajo la gracia, todo es perdonado. Así que no importa que peque, porque la gracia no solo me perdona, sino que me hace libre para hacer lo que yo quiero. ¿Escuchado eso? Sí. Entonces fornican, lo que les da la gana, fuman pito, esnifan, la gracia. Satánico, ¿no? Y el otro punto por el cual también se ha introducido una serie de prácticas pervertidas, el Dios es amor que no enjuicia. Con la cobertura que Dios es amor, podemos ser homosexuales, pedófilos, adúlteros, etc. Y Dios no hará juicio porque Dios es amor. Y eso lo podemos documentar. Lo vemos. Ahora en YouTube hay iglesias de ese tipo. Además, hablar en lengua, saltar, emitir sonidos de animales, reírse sin parar, profetizar contradiciendo la Biblia, son atribuidas al poder del Espíritu Santo, pero no son más que posesiones diabólicas que engañan a la gente. El último, el diablo promueve en las iglesias el culto a las riquezas. Apocalipsis 3, 14 y 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, y ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Esta es la iglesia rica, la iglesia de la prosperidad. Esta es la madre de la prosperidad. Esta iglesia de creyentes en Cristo no necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque son ricos. Y al máximo, como lo hacen hoy día, dicen: Cristo, por favor, mire, tengo que resolver este problema económico, tengo que resolver este problema de salud. O sea, es el mayordomo. Cristo es el empleado que tiene. Esta es la base de la ideología de la prosperidad, que junto a las otras herejías continúa destruyendo a las iglesias y las almas, y usan, en este caso los de la prosperidad, usan las promesas que Dios hizo a Israel sobre la prosperidad. ¿De acuerdo? Israel, si tú obedeces la ley, tú prosperarás. Será abundancia, comida, riqueza, protección, muchos hijos, muchos animales. Esa es la promesa que Dios le hizo a Israel. ¿Estamos en el Antiguo Testamento hoy día o no? No. Vino Cristo, estamos en el tiempo de la gracia, por Cristo Jesús. Pero aún así manipulan los versículos. Por ejemplo, 2 Corintios 9:7.
Y alguien que tenga tercera de Juan 2. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro. Entonces, ¿cómo dicen ellos? Dios bendice. Y yo he escuchado pastores, claro, ¿por qué? Dios te bendice al dador alegre, da más, y sí, con mucha alegría, porque vas a ser muy bendecido. No, dice, ama al dador alegre. Y toda la gente dice, amén, amén. Dios mío, ¿qué Biblia están leyendo? Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se toman de ese prosperar, ve, que Dios dice que debemos prosperar. Así que prospere, y para prosperar hay que darle al Señor, póngase aquí, como los gitanos. Pone Lucas paisano. ¿Ah? Claro, así como prospera tu alma. ¿Qué significa que prospere su alma? Que cada día seas más parecido a Cristo. Y Dios proveerá lo necesario para la vida. No dice que va a ser rico. Pero en fin, eso es la obra del diablo dentro de la iglesia, hermano. Y nosotros, que nos decimos cristianos, debemos aprender a reconocerlo, hermano. Una cosa es que un hermano, un predicador se equivoque, y otra cosa es que eso lo transforma en doctrina, que lo enseña y lo proclama. El Señor Jesús como hombre batalló contra la tentación del malo por medio del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, exactamente lo mismo que a lo largo de la historia de la iglesia, que ha batallado contra herejías hasta el día de hoy. ¿Con qué se han defendido los cristianos? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y hoy día, digamos, hasta el día de hoy, y será así hasta el juicio final al mundo, que hará Dios por medio de Jesucristo. Hay una batalla por destruir la palabra con herejías, y hay una batalla por ser fiel y defender la palabra de Dios. Es una guerra por la mente de los hombres. Usted, cuando comienza a entender por la obra del Espíritu Santo la palabra de Dios, comienza a cambiar. ¿Por qué? El modo de pensar acondiciona las emociones y determina cómo vives. El modo de pensar acondiciona las emociones y va determinando su modo de vida, su conducta diaria y diaria. Mira lo que dice Proverbio 23:7. Primera parte nomás. ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, su pensamiento en su corazón, en su interior, que significa su mente, sus sentimientos y su voluntad. Si esos son sus pensamientos, ese va a ser su carácter, su modo de comportarse. Entonces, el Señor, Dios, nos dio su palabra por medio de Jesucristo para nuestra conversión y santificación y conocimiento de Dios en forma de mandatos.
Fíjese que toda la palabra de Dios son mandatos, son imperativos. Nunca dice, si ustedes quieren, si tienen ganas, si por si acaso tienen tiempo. No, debes hacer eso, debes vivir así, son deberes, son mandamientos. Por eso Él es rey. Los reyes mandan, ¿o no? Los reyes no le dicen a sus súbditos, súbdito, puede venir por favor, si usted quisiera y si tuviera tiempo. El Señor es su rey, obedézcalo entonces, como se debe obedecer a un rey. Veamos algunos mandatos. Mateo 22:37, por favor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, le digo tres cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Hay tres cosas implicadas acá. Corazón, ya dijimos, el interior. Alma, anoté algo aquí. El alma es aquella parte del ser humano que es inmaterial o intangible, y es el origen del pensar, del sentir y el decidir. Después está la mente, que es el entendimiento, el ejercicio para pensar. El modo de pensar y creer acondiciona nuestro corazón, todo el interior, y domina nuestra alma y controla cómo vivimos. El mundo hoy, ¿qué está buscando? Dominar la mente, sobre todo la mente de los niños y jóvenes, con el pensamiento de que las perversiones sexuales son normales, normalizarlas. Atrapar hoy la mente de los niños, tendremos en el futuro jóvenes y adultos convencidos que la normalidad de toda perversión sexual es lo más normal, tranquilo, no hay problema, no hay pecado. Serán sus almas atrapadas por la mente del diablo. Segunda de Corintios 4:3-4. Segunda de Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El que lo que cerró el diablo, fíjate que el diablo entiende, cegó qué cosa, el entendimiento. Y a los cristianos, ¿qué les da? Tergiversa, anula, saca de contexto, mete doctrina diabólica y dice, son cristianas, son bíblicas. ¿Por qué? Porque quiere destruir la mente de Cristo en el cristiano. Y en el mundo incrédulo, cegarlo. El entendimiento, hermano. El diablo lo ha entendido perfectamente. Mire, 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, obediencia a Cristo. Es una lucha espiritual e ideológica. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día están en juego
la mente de sus hijos, hermanos, de sus sobrinos, de sus niños, de sus niñas. Nosotros los cristianos somos mandados a renovar nuestro entendimiento, ¿no? Romanos 12:2, ¿qué dice? Y renovados vuestro entendimiento, ¿cómo es? Ya, hermano. ¿Qué dice? Fuerte. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Hacemos eso? ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento de todas las cosas? Con la palabra de Dios, cultivando la mente de Cristo. ¿Mm? ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo Biblia, estudiando Biblia, meditando la Biblia, memorizando Biblia y obedeciendo Biblia, hermano. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque a veces queremos entender las cosas de Dios, pero no nos damos el trabajo de ir a la Biblia. Queremos que el hermano pastor así se la explique en 2 por 3, ya entiendo. Pero no le sirve de nada porque no la está llevando a la práctica, ni está siquiera deteniéndose a meditar sobre esas cosas. El mundo incrédulo, dominado por el malo, ha entendido claramente que para imponer propósitos políticos, económicos e ideológicos debe controlar el modo de pensar de las personas para que vivan como ellos quieren y usan tratados filosóficos, ideas políticas, ideas comerciales, enseñanzas en los colegios, películas, telenovelas, etcétera, e ideas religiosas, y todas centradas en el hombre y contra Dios en todas las formas de pensar, para sentir y vivir como hombre, sin Dios. En cambio, los cristianos, ¿qué decimos? Los carismas. El Espíritu Santo de los carismas. La palabra debe venir después, no importa. Los carismas son importantes. La pereza mental para la palabra, y en cambio el diablo está trabajando a full. Y todos los días nos bombardea. Pensemos que esas perversiones y otras más son normales. Nos acostumbremos. Es que la palabra es difícil, no sé, no entiendo. Pero no hay ningún esfuerzo. Nadie nos dice que la palabra es re fácil, mirarla así, ¡boom! Se ilumina todo así. No, somos llamados a hacer un esfuerzo en el poder del Espíritu Santo para ir abriendo el entendimiento y conociendo las verdades que ahí están para nosotros. No son para los teólogos, son para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia, hermano. Acuérdense que las cartas fueron enviadas a la Universidad de Corinto o al Instituto Teológico de Gálatas. ¿Ah? No, fue enviada a iglesias como esta. Los pastores y los líderes se esforzaron y la gente entendía y le daba la pelea. Eso es, hermano. Esta es la batalla por la mente y los cristianos somos las personas más perseguidas porque el mundo odia a Cristo. Y así como el Señor Jesús fue tentado desde el inicio de su ministerio y durante todo momento de la predicación y enseñanza de su ministerio, fue una batalla espiritual e ideológica por la autoridad de Dios y de su palabra, y en esa batalla sigue vigente hoy día. Tanto así que la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, ¿cuáles son los temas que se están discutiendo? Matrimonio igualitario, el marxismo en la iglesia,
Están divididos. ¿Por qué? Porque han permitido por años que el mundo moldee la teología que tiene que tener la iglesia, la teología que tienen que pensar los creyentes. Y ahora tienen una convención, están divididos, están discutiendo, unos sí, unos no, pero tienen la doctrina satánica metida ahí adentro, porque no la echaron antes. Entonces, continúa la batalla en nuestra vida cristiana y la mejor manera de defendernos y dar gloria a Dios es crecer en el conocimiento del Señor Jesús por su palabra y aprender a reconocer las tentaciones y las enseñanzas falsas de predicadores malintencionados. Si no crecemos, si no se crece en Cristo, en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra, ¿sí?, y los atributos de Cristo, y las misericordias de Cristo, y el amor de Cristo, nosotros no vamos a poder diferenciar cuando hay algo falso. Porque a veces basta que diga un medio versículo que diga Cristo o Biblia, es bíblico el caballero, es bíblico. Porque nadamos en la ignorancia y tragamos cualquier cosa, y el diablo lo sabe. Pero el diablo, ¿qué te dice? No, lo importante es que tú sientas el Espíritu Santo. ¿Ah? Si cuando vibras, sientes ese calorcito, ese es el Espíritu Santo, loco. No importa que no sepas la palabra. Por eso la iglesia no tiene poder que debería tener. No importa que seamos 6 millones de cristianos en Chile o la mitad de la población cristiana. Con estas iglesias así, llenas de iglesias de doctrinas del diablo, no tiene ni un poder, ninguna influencia. Es masa manipulable por los políticos. Pero hermano, un cristiano, no somos víctimas que lloriqueamos, o no deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque el cristiano es un guerrero de Cristo, hermano, y tiene armas poderosas. Las armas más poderosas que puedan existir en toda la creación y fuera de la creación. El Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. ¿Y por qué somos de él? Porque al Espíritu Santo no nos sometemos. Segundo, porque no estudiamos ni obedecimos la palabra de Dios. Y nosotros no deberíamos decir, no, a nosotros nos persigue, no, yo voy a hacer la marcha por la democracia. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo lo que se nos dio, la palabra de Dios. Predicar, atreverse a predicar, jugársela. Es que ahora les pegan a los predicadores en muchas partes. Antes no le decían nada, los miraban, los despreciaban, pero ahora los agreden. Y va a ir siendo peor, hermano, así que no nos preocupemos tanto por eso. Así que, y por Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. Porque ¿qué dijo Cristo? Confiad, yo he vencido. ¿Por qué? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad porque yo he vencido. Claro, la victoria está segura, pero eso no significa que la batalla no va a ser dura. Es dura,
y será más dura, pero la victoria está asegurada. Porque Él venció en la cruz y Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová, que viene ya, como lo prometió, y así será. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje. Gracias, Señor, porque nos ha permitido discernir sobre las falsas doctrinas en la iglesia, Señor, que tanto mal hacen a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque su palabra nos alerta, nos enseña. Ayúdenos, Señor, que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en su palabra para que podamos hacer la obra que usted nos ha encomendado. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.